Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos dentro de este programa de explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nos toca explicar el punto 1482, que explica la segunda de las fórmulas en las que la Iglesia también administra el sacramento de la penitencia. Son tres, y la segunda fórmula, la primera es pues confesión individual con absolución individual. La segunda es confesión comunitaria con absolución individual. La tercera, que ya explicaremos, que es una forma pues más extraordinaria para casos muy especiales, confesión comunitaria con absolución colectiva. Bueno, pues estamos en un momento en que yo creo que lo que podríamos hacer es servirnos del mismo ritual de la penitencia, del mismo libro litúrgico que tiene la Iglesia para celebrar allí en la Iglesia, pues el sacramento, para ir desmenuzando un poco las partes de esta celebración. Dice: ritos iniciales. Una vez reunidos los fieles, se canta, si parece oportuno, un canto adecuado. Después el sacerdote saluda a los fieles y él mismo u otro ministro los introduce, si parece oportuno, con breves palabras en la celebración, y les indica y les da las indicaciones prácticas en orden a qué orden se va a seguir en la celebración. A continuación invita a todos a orar y después de un momento dice la oración. Directamente se dice la oración de petición, de disposición de perdón. Voy a leer algunas de las oraciones para que veamos de qué manera se ora en ese tipo de celebraciones. Él primeramente ha invitado la oración, ¿no? Dice: oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. Oremos. Entonces se va a orar para pedir a Dios una verdadera y fructuosa penitencia. Y dice: escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables, para que así podamos recibir tu perdón y tu paz. Hay más oraciones también que se ofrecen. Por ejemplo, esta otra: envía tu Espíritu, Señor, sobre nosotros, para que nos purifique con las lágrimas de la penitencia y nos disponga a ser ofrenda agradable para ti. Con la fuerza de su poder mereceremos alabar tu gloria y tu misericordia en todo lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí, fíjate que se ha pedido el don de las lágrimas de la penitencia. No lágrimas de cocodrilo, sino lágrimas de profunda compunción, que eso es como os podéis imaginar, pues es una gracia que Dios da cuando quiere dar, que tampoco hay que buscarla artificialmente, ¿no? No hay que estar buscando la lágrima, no. Dios da ese don cuando lo da, pero cuando lo da tampoco hay que avergonzarse de él, ¿sabéis? O sea, no hay que tener vergüenza de expresar también dolor y compunción por nuestros pecados, aunque tampoco hay que buscarlo artificialmente, que sería absurdo, O sea, que aquí hay una serie de oraciones, no las voy a leer todas porque son muchas, leo una más y va a pasar al siguiente punto. Dice: Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que no te complaces en la muerte del pecador, sino en que se convierta, auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. Ayúdanos a escuchar tu palabra, confesar nuestros pecados y darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La verdad es que uno de los problemas que solemos tener en estas oraciones, en la oración colecta de la misa, o en estas oraciones principales, es que son oraciones tan densas que por mucho que el sacerdote intente modularlas y decirlas despacio, es que se nos escapan, forzosamente se nos escapan pues muchos matices tremendamente ricos, ¿no? Por eso también, la verdad es que el que un fiel pueda tener especialmente el misal para seguir la Santa Misa y ver las oraciones y poder meditarlas, pues es un instrumento digno de decir, bueno, lo apunto para el regalo de Reyes próximo, porque es verdad que tener el misal permite una celebración, pues un disfrute
de la liturgia que celebramos, pues mucho más profundo, ¿no? Fijaros que aquí ha dicho, ayúdanos a escuchar tu palabra, que ahora mismo vamos a escuchar la palabra. Después de esta oración viene la proclamación de la palabra. Confesar nuestros pecados, darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que realizando la verdad en el amor, la verdad hay que realizarla en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo. Que todas las cosas crezcan en Cristo. Eso también tiene que ser digno de meditación, ¿no? Esta expresión. Que todo crezca en Cristo. O sea, que mi familia crezca en Cristo. Que mi amistad con mis amigos crezca en Cristo. O sea, tenemos que meditar cada paso que se da. Pero bueno, no me detengo en eso, que si no saldríamos del hilo. Por lo tanto, ritos iniciales. El sacerdote pues saluda, siempre hemos comenzado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, siempre se comienza de esa forma, incluso decíamos, hasta cuando yo voy personalmente a confesarme al confesionario, aunque tenga esa costumbre de decir Ave María Purísima, siempre después hay que añadir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. O al revés, primero me santiguo y luego digo Ave María Purísima. Pues porque sí, porque siempre nos unimos, es una acción de Cristo y estamos reunidos en su nombre. Después de que se ha hecho esta oración que está como pidiendo el don de una penitencia fructuosa, ahora viene la celebración de la palabra de Dios. Es conveniente que el sacramento de la penitencia empiece con la lectura de la palabra. Por ella Dios nos llama a la penitencia. Estoy leyendo el ritual de la penitencia, los prenotanda del ritual de la penitencia. Por ella Dios nos llama a la penitencia y conduce a la verdadera conversión del amor. Puede elegirse una o más lecturas. Si se escogen varias, intercálese un salmo u otro canto apropiado o un espacio de silencio para profundizar más la palabra de Dios y facilitar el asentimiento del corazón. Si solo se hace una lectura, es conveniente que se tome del Evangelio. Bien, como podéis ver, no es... O sea, las lecturas que se pueden elegir en una celebración comunitaria de penitencia no es algo tan preceptivo como pues, la liturgia de la palabra de la Eucaristía dominical. No, allí, pues, no sería correcto que la misa dominical pues diga, pues yo no voy a leer más que una lectura. Oigan, la lectura en la Eucaristía dominical hay 3 lecturas. En caso de que la misa sea de niños, se permite en esos casos especiales poder suprimir una en caso de misa de niños. Pero además, es decir, allí, y uno no puede elegir la lectura que quiera, pues no, allí cada domingo tocan las lecturas que toda la Iglesia Universal se une en esa lectura cíclica. Pero sin embargo, en la celebración del sacramento de la penitencia, bueno, pues la Iglesia da un margen de decir, bueno, pues tú verás si quieres leer una única lectura, en ese caso pues puede ser el Evangelio, o quieres elegir algunas más, pues dependiendo de las circunstancias, de si tú ves que, pues oye, pues que sois muchos sacerdotes para confesar, y como sois muchos luego no se va a alargar mucho la cosa, o hay pocos sacerdotes, pues conviene que sea más corto la liturgia de la palabra, o sea, y también uno puede adaptar, o sea, el mismo ritual de la penitencia permite al sacerdote adaptarse a la situación. Dice, lógicamente, que si únicamente se va a hacer una, pues conviene que sea el Evangelio, ¿no? Elíjanse principalmente lecturas por las cuales. Y aquí se dice, a ver, tú elige lecturas. Es verdad que este ritual ya propone una serie de lecturas elegidas que hablan especialmente de estos temas de preparación a recibir el perdón de Dios, ¿no? Pero uno puede elegir más lecturas de la Sagrada Escritura. Entonces dice, elíjase con base a estos criterios. Y te dice 3. A. Dios llama a los hombres a la conversión y a una mayor semejanza con Cristo. Primer criterio para intentar elegir una lectura que vaya con ese tema. Dios llama a los hombres a la conversión y a una mayor semejanza con Cristo. Otro criterio B. Que se proponga en esa lectura el misterio de la reconciliación por la muerte y resurrección de Cristo, y también como don del Espíritu Santo. Intentar buscar un texto de la Biblia en el que se refleje eso. Se refleje como la muerte y resurrección de Jesucristo y el don del Espíritu Santo pues son los que nos han obtenido la reconciliación con Dios. Y C. Que se manifieste
el juicio de Dios sobre el bien y el mal en la vida de los hombres, para iluminar y examinar la conciencia. Y hay muchos textos bíblicos que sirven mucho pues, para hacer de examen de conciencia, porque iluminan esa frontera entre el bien y el mal, iluminan qué es aquello que es conforme y acorde con la voluntad divina, y qué es aquello que es contrario con la voluntad divina. No sé si os acordáis de que cuando hicimos aquí en programas anteriores, cuando hicimos una pequeña ayuda, una introducción al examen de conciencia, pues allí tuvimos ocasión de servirnos de varios textos de la palabra de Dios, pues para ir desmenuzando y ver cómo en ellos se nos ayuda a hacer examen de conciencia. O sea, que eso, pues por ejemplo, me estoy acordando de Gálatas 5. En Gálatas 5, versículo, me parece que es 16 en adelante, ¿no? Es un texto que ilumina, pues cómo, dónde está, cuáles son las obras conforme al Espíritu y cuáles son las obras conforme a la carne. Lo tengo aquí, que lo acabo de buscar, os voy a leer. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. O sea, a este tipo de textos, ¿no?, se refiere aquí el ritual de la penitencia, cuando dice que hay que intentar buscar pues, unos textos que de alguna manera nos iluminen en lo que es esa lucha entre el pecado y la gracia de Cristo, esa llamada a la conversión, esa llamada a que nosotros nos unamos a Cristo para vencer el pecado. O sea, son textos de la palabra de Dios que pueden, es verdad que el mismo ritual ofrece una serie de posibilidades, pero bueno, también pues da la libertad de que se puedan buscar otros textos. Decimos, ¿no?, dice la Sagrada Escritura, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios me ilumina y me hace descubrir mi pecado. Uno puede ser ciego hacia su propio pecado. El pecado puede tener la característica de cegar a la persona, de no enterarte. Fijaros cómo existe, por ejemplo, pues esas enfermedades como por ejemplo son la anorexia, con las cuales tantas suele sufrir, ¿no?, en tantas familias, ¿no? La anorexia tiene esa característica de que ciega el conocimiento de la persona, ciega la percepción de la persona, que se piensa que está gorda, que se piensa que le sobra peso, y resulta que está en los huesos. Entonces lo gordo de esa enfermedad de la anorexia es que hace perder la percepción de la realidad. Y está a punto de desfallecer, ¿no?, por falta de alimento, y se piensa que le sobra peso, ¿no? Bueno, pues esa enfermedad, trasvasémosla también a lo que puede ocurrir en la vida espiritual,
a que uno sea ciego a su propio pecado, que es que resulta que el pecado le ha distorsionado, o sea, no únicamente te ha hecho pecar, sino que luego encima te ha hecho ver como bien, juzgar como aceptable eso que has hecho, y te parece que es lo lógico tú. O sea, estás en los huesos y todavía te ves gordo. Eso ocurre espiritualmente. Entonces, por eso es importante proclamar la palabra de Dios para que te rompa tu ceguera, para que te desvele pues ese error de percepción que tienes en tu vida. Uno no va únicamente al sacramento de la penitencia, como ya dijimos en su momento, no va únicamente para allí hablar de aquello en lo que yo me siento mal. Un examen de conciencia no es ver qué me parece a mí que mi vida no es correcta, sino dejar que Dios te hable, dejar que Dios te ilumine y que Él te haga ver qué no es correcto de tu vida. Si no, es que parece que todo lo hacemos subjetivo, a mi imagen y mi semejanza. Un examen de conciencia no es qué me parece a mí que no es correcta mi vida, sino dejar ver mi vida desde los ojos de Dios, a la luz de la palabra de Dios, e iluminar en qué me ha apartado de sus designios y sanar mi percepción equivocada. Esa especie de anorexia espiritual. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia también de sanar y de conocernos como Él nos conoce. Bueno, pues por eso la Iglesia proclama la palabra de Dios a la hora de celebrar el sacramento de la confesión, porque dice, no, hombre, a mí ahora ¿por qué se me ponen a leer la Biblia? Que yo he venido a confesarme, hombre. Yo venía a confesarme y aquí de repente se me pone a leer la Biblia. Pues te están leyendo la Biblia porque tú que has venido a confesarte, lo primero que tienes que hacer es conocerte a la luz de Dios y como Dios te conoce, y solamente así después podrás confesarte, ¿entiendes? Si no es por alargar la celebración, que a uno se piensa que no, si no es por eso, es para que tú te conozcas como Dios te conoce y luego podrás confesarte. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.